El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. La Constitución de 1991 definió a partir del artículo 19 la libertad de culto para nuestro país. Y se hizo mucho énfasis en ese artículo a propósito de que la anterior Constitución, la de 1886, tenía al país bajo la égida del Sagrado Corazón de Jesús. Así establecía, y de hecho, el primer articulado de la Constitución nuestra en Colombia. Existía precisamente este concilio con el Vaticano que obligaba prácticamente a todos los países de América Latina a tener este contrapoder que era la Iglesia Católica. No obstante, en la promulgación de derechos y la implementación en la Constitución del año 91, se hizo el reconocimiento a muchísimas poblaciones y habitantes de Colombia que no propiamente eran profesos en la Iglesia Católica, amparándose incluso en el artículo 7 de la propia Constitución, donde se velaba por el derecho a la identidad. El municipio de Palmira, en los últimos años y más aún en la presente administración de Víctor Manuel Ramos Vergara, han querido fortalecer y dar cumplimiento precisamente a lo que la ley, si bien la Constitución lo estableció desde el 91, solo 25 años después vino a darle forma y sobre todo obligatoriedad a todos los entes territoriales. Hoy estaremos hablando con Alejandro Velázquez, quien es quizás una de las personas con mayor liderazgo en las iglesias no católicas de la ciudad de Palmira y que entiende perfectamente lo que es la cosa pública, pero también lo que es la fe. Alejandro, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Sin Tantos Cuentos. Muy buenas tardes, don Diego, un cordial saludo para toda la teleaudiencia, muy contento de estar de nuevo compartiendo una mesa de trabajo con usted y con los compañeros. César Tulio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Precisamente Alejandro fue designado como el enlace entre la administración municipal, la Secretaría de Gobierno y las confesiones religiosas del municipio de Palmira dentro de ese trabajo de acercamiento entre la comunidad religiosa y la administración municipal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo primero que hay que decir es lo que ratifico lo que dice don Diego. Viene todo de una parte normativa. Entonces hay una política pública de libertad religiosa a nivel nacional, luego viene la política pública departamental y hace un año precisamente se adoptó la política pública de libertad religiosa para el municipio de Palmira. Entonces, en ese orden de ideas, desde luego se necesita un enlace para que pueda dinamizar esa política pública de libertad religiosa. Eliodoro Ortega, muy buenas tardes. En alguna oportunidad, cuando empiezan las iglesias a tener participación en lo público y en lo político, es de alguna manera la bisagra que permite tener en la dimensión, el escenario de lo político en Colombia, este reconocimiento que ya constitucionalmente se había establecido en el artículo 19. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin Tantos Cuentos a través del canal CNC Palmira. Los invitamos a que le dé me gusta, igualmente compartan este espacio y nos sigan. Sí, Diego y televidentes, es una alternativa que afortunadamente se ha abierto revisando la constitución política de este país y las normas, las leyes ya establecidas e igualmente las políticas públicas. Alejandro, la inquietud es
usted acepta este compromiso y habla de articular esa política pública. ¿Qué le ha propuesto usted a la alcaldía de Palmira para que eso sea realidad? Para que esta no sea una política pública más que se aprobó en el Consejo Municipal. Correcto. Bueno, lo primero que hay que decir es que hubo un buen proceso en cuanto a la política pública de libertad religiosa a comparación de otros municipios. En este caso, en Palmira, se hicieron las mesas de trabajo. El operador fue la UPB, una universidad muy seria en ese aspecto. El Comité de Libertad Religiosa, que es un espacio también creado por acuerdo municipal, hizo parte de esas mesas de trabajo. No solo líderes del sector interreligioso participaron, sino comunidad en general, y luego pasa al Consejo para la aprobación. Hay que decir que esta política también tiene su ruta estratégica, que es prácticamente un plan de acción, que es algo muy importante. Y en esta administración de nuestro señor alcalde Víctor Ramos, sobre todo hay lo que él siempre nos dice a todos los palmiranos: hay mucha voluntad. Entonces, pues sabemos que después de julio es que prácticamente esta administración empezó a trabajar su propio plan de desarrollo con su propio presupuesto, y sabemos que va a haber voluntad para poder dinamizar esta política pública. Dentro de lo que hemos podido hacer, pues hemos fortalecido el Comité de Libertad Religiosa, que es un espacio muy importante, donde algunos líderes del sector tienen asiento. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene su representante, las iglesias no católicas cristianas también. Ahí está la personería, está la Secretaría de Educación, y se ha fortalecido, se ha venido fortaleciendo este espacio. También decirles que como enlace de libertad religiosa hemos venido haciendo un trabajo de capacitación, un trabajo educativo, porque en primer lugar sabemos que hay un desconocimiento sobre esta política y en especial sobre el tema de libertad religiosa. Las personas creen que la libertad religiosa tiene que ver con el culto religioso, y resulta que la libertad religiosa es de todo menos religiosa, es la defensa de un derecho. Por eso, desde la Secretaría de Gobierno y desde la Oficina de Derechos Humanos, estamos nosotros trabajando este proyecto que tiene que ver con la garantía de este derecho humano, como es el derecho a la libertad religiosa. Entonces hemos venido trabajando con escuelas de padres, en articulación con la Secretaría de Integración Social, con la Escuela de Padres de los CDIs, donde se han podido capacitar cerca de unas 150 personas que hacen parte de esas escuelas de padres, y han recibido y aceptado muy bien este tema, porque pues hay una ignorancia, digo yo, un desconocimiento total, y en esta época todavía vemos bullying religioso, vemos irrespeto frente a algunas creencias o algunos cultos, que precisamente eso es lo que busca la política pública, que se garantice el derecho a la libertad religiosa, y que con esta herramienta de la política pública se pueda tener un bienestar no solo al sector, sino al municipio, porque el sector es transversal. Ahí tenemos niños, jóvenes, o sea, toda la población hace parte del sector interreligioso. En el año 2008-2009, cuando llegaron de alguna manera muchas iglesias al proyecto político del entonces alcalde Raúl Arboleda, alguien preguntaba, y voy a hacer la pregunta tal cual como le hicieron en su momento: ¿de qué o para qué sirven, y con el respeto lo voy a decir, tantas iglesias de garaje? Esa fue una palabra que utilizó en ese momento algún interlocutor, a lo cual el alcalde Raúl Arboleda se quedó mirando, escuchó la pregunta y devolvió de la misma manera. Les dijo: gracias a esos garajes tenemos en Palmira unos indicadores de violencia muy por debajo si no existieran. El impacto de toda esta red, que reúne quizás una población cautiva muy amplia, de hecho los últimos censos del DANE establecen que hoy en el caso de Palmira, 2 de cada 5 habitantes de esta ciudad no profesan ya el catolicismo, y creciendo precisamente. ¿De qué manera hoy la tarea de este enlace permite cumplir qué tipo de metas dentro del plan de desarrollo, Alejandro? Bueno, dentro del plan de desarrollo estamos precisamente para garantizar el derecho, ¿sí? Dentro del plan de desarrollo está dinamizar la política,
eso nos queda muy claro. La política tiene 8 ejes, pero hay un objetivo fundamental y es garantizar el derecho de la libertad religiosa y articular el sector interreligioso con lo público. Entonces, ese es el objetivo primordial, porque lo que acaba de decir don Diego es algo que pasó hace tiempo, pero que hoy en día todavía no escucha, términos como iglesias de garaje y otros términos que son totalmente discriminatorios, y precisamente eso hace parte de vulnerar el derecho a la libertad religiosa, se convierte en un acto discriminatorio, en un acto irrespetuoso, y precisamente la política pública lo que quiere es garantizar este tipo de derecho, sobre todo un derecho fundamental, y lo vemos también en las cifras. Usted acaba de darnos una cifra muy importante, y es que en nuestro país todos tienen la libertad, primero de pensamiento, de conciencia, artículo 18, y religiosa, la libertad religiosa, que es el 19. Entonces hay un trabajo muy importante. Le decía yo a algunas personas, lo público es despacioso, a diferencia de lo privado, y es un proceso que en ocasiones con el cambio de administración puede frenarse un poco algún tipo de proceso, pero el avance ha sido significativo. Ya prácticamente en todo el departamento del Valle del Cauca hay políticas públicas de libertad religiosa en los municipios, hay comités de libertad religiosa en los municipios, hay voluntades de nuestros gobernantes. Entonces aquí lo que viene es la sumatoria de todos los sectores religiosos y poder sacar adelante la política, que se convierte en una herramienta muy importante para sacar adelante los procesos. ¿Cuántas confesiones hacen parte de toda esta actividad que se realiza en Palmira? Porque tengo entendido que hay iglesias, que hay confesiones que no quieren ni siquiera acercarse a la administración municipal o al gobierno. Es un trabajo muy importante el que se debe realizar. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros no tenemos una caracterización del sector interreligioso del municipio. Y no es solamente el caso de Palmira, yo me atrevería a decir que es el caso de Colombia como tal. Y el DAN está haciendo un ejercicio muy importante, pero es un ejercicio de censo. Lo que nosotros necesitamos en el municipio es una caracterización, saber cuántas confesiones de fe hay, cuántas están legalmente constituidas y cuántas no, para poderles ayudar. Cuántos jóvenes tienen, cuántos niños, cuántas víctimas, cuántos afrodescendientes. O sea, poder tener una caracterización muy amplia con el objetivo único de poder ayudar, porque ese es el objetivo que tiene tanto la política como lo público, poderle ayudar a las personas. Ya cuando hablamos del comité, que son dos cosas totalmente diferentes, si me permiten hacer la aclaración, una cosa es la política pública, que es un acuerdo municipal, y otra es el Comité de Libertad Religiosa, de Culto y de Conciencia, que también es por acuerdo. Entonces, en el comité participan los líderes del sector interreligioso. Entonces, por ejemplo, sabemos que en Palmira hay muchas parroquias católicas, pero la Iglesia Católica delega un representante en ese comité y lo hay. Las iglesias no católicas también hacen lo suyo, envían su líder o su representante de cada congregación, desde luego legalmente constituidas. Entonces, uno es el trabajo con el comité y otro es el trabajo con el sector, porque en el comité, si vamos a mirar, pues es un número reducido, porque ahí están los líderes, pero ya el sector es algo mucho más amplio y queremos pasar de los líderes al sector para que verdaderamente todos estemos preparados. Es eso, porque lo que usted dice, don César, es algo muy cierto. Hay confesiones de fe que son apolíticas, pero hay también que investigar el por qué. De pronto no tienen credibilidad en lo público, han perdido la credibilidad en el Estado, y eso es uno de nuestros trabajos. Alejandro, cuando hablamos de caracterización del sector, ¿cómo va ese trabajo? ¿Qué fechas les han dado a ustedes para que tengan el resultado? Porque no nos podemos pasar toda la administración presente haciendo esa caracterización. Así es. Ya estamos trabajando en lo que es Plan de Acción 2025, pues ya la verdad, este 2024 se acabó. Como les decía hace un rato, trabajamos hasta julio con un plan de desarrollo de la anterior administración, igualmente los recursos. A partir de agosto iniciamos con este plan de desarrollo de nuestro alcalde Víctor Ramos, que sobre todo quiero resaltar algo: hay voluntad del alcalde, no es el discurso, es la realidad, y hay voluntad para el sector interreligioso. Es un hombre que asegura
y está totalmente convencido de que el sector religioso va a ayudar en los indicadores sociales y sobre todo en esos indicadores de restauración, porque hay muchas personas que gracias al sector interreligioso han dejado las armas, las pandillas, las drogas, se han hecho muchas restauraciones. Entonces, volviendo al tema, para el 2025 estamos proyectados en nuestro plan de acción del sector interreligioso de poder iniciar con esa caracterización, porque esa es la base. Desde allí es que necesitamos nosotros iniciar los procesos. Estamos hablando de una población cercana a los 380.000 habitantes y en la cual hoy pues, la ciudad de Palmira fue fundada desde el catolicismo, la Villa de las Palmas, la famosa Nuestra Señora del Rosario del Palmar. Sin embargo, a mediados del siglo pasado, el año 50, entraron iglesias tan fuertes como por ejemplo los mormones, entraron también los pentecostales muy fuertes en la construcción de esta ciudad. Sin embargo, hoy estamos hablando de más de 50 denominaciones de fe en esta ciudad. ¿Tienen ustedes cuántas personas vinculadas a este proceso? Hablando simplemente de las denominaciones. Bueno, en este momento tenemos ASPACET, que es una asociación. Entonces, considero que ASPACET representa muchas congregaciones cristianas. Es la Asociación de Pastores de Palmira. Entonces, ellos tienen su lugar dentro del Comité de Libertad Religiosa. Entonces, va uno de los pastores designados, que en este caso es el presidente o el vicepresidente, pero ellos representan una muy buena cantidad de congregaciones. Y además de eso, también tenemos 8 integrantes que han dicho sí queremos participar, queremos estar en el proceso. Pero nuestra proyección para el 2025, en el primer trimestre, es hacer una muy buena convocatoria. Ustedes saben que esto depende mucho de la voluntad política y nuestro alcalde precisamente quiere que el sector se vincule, que no sea unos pocos, sino que sea todo el sector. No es fácil, por lo que decía don César, porque todavía hay una prevención, ¿sí?, sobre lo público, pero ese es nuestro trabajo, poder demostrarle a la comunidad del sector interreligioso de que necesitamos trabajar articuladamente y también que la administración es de puertas abiertas para poder sacar adelante esos procesos y proyectos que tienen las comunidades religiosas. Esto me hace acordar de algo que mucha gente lo reduce al tema económico. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que las denominaciones deben tener claro que el tema no es solamente financiero, sino de las políticas. Vamos a un corte a comerciales y ya regresamos en Sin Tantos Cuentos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Nuestro corazón palpita con el sentir de toda una región. Nacimos por nuestra gente y crecemos para nuestra gente. Juntos hemos aprendido a transformar nuestro mundo. Construimos conocimiento y desarrollo con inclusión y equidad. Día a día hemos impulsado el crecimiento del suroccidente colombiano. Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 90 años evolucionando. En Palmimoto CDA, tu tiempo es tan valioso como tu moto. En solo 15 minutos, realizamos la revisión tecnomecánica de tu compañera de ruta. Disfruta de un corto descanso en nuestra cómoda recepción,
mientras nosotros nos encargamos de realizar la certificación de tu motocicleta. En Palmimoto CDA encuentras el proceso más profesional y ágil para cumplir la norma sin estrés. No olvides que puedes financiar la revisión con Sistecrédito o Crédito Acer. Contáctanos. Somos un centro de diagnóstico automotor exclusivo para motocicletas de 2 y 4 tiempos. ¿Aló? ¿Hablo con los rezagados? ¡Aló! ¿Están buscando los rezagados? Ya se los ubico. ¿Ese cupolizo dónde salió? ¿Aló? Necesito a los rezagados. O liquidaremos CNC. ¿Vos te acordás cómo era Palmira hace 20 años? Las familias eran grandes y la ciudad pequeña. Los niños jugaban en las calles y había más bicicletas que motos. Y algunos aún usaban las Victorias del Parque Bolívar como medio de transporte. ¿Y no habían centros comerciales y tocaba ir hasta Cali? Sí, hasta que en el año 2004 Gamatelo le cambió la historia a la Villa de Las Palmas. Uy, pero yo apenas estaba naciendo. Ese año se inauguró Llano Grande, el primer centro comercial de la ciudad, inspirado en la arquitectura tradicional de una hacienda vallecaucana, un espacio ideal de encuentro, compras, diversión y mucho entretenimiento familiar. Uy, yo alcancé a jugar en los carritos chocones y fue la primera vez que entré a cine. Sí, Llano Grande llegó para crear una nueva cultura en Palmira, ofreciendo la posibilidad de encontrar todo en un mismo lugar. Muchas gracias. Llano Grande ha conectado bien con los palmiranos, convirtiéndose en el primer centro comercial de una ciudad intermedia en tener marcas importantes como McDonald's, Cinemark, KFC y Starbucks, a las que se han venido sumando marcas de gran envergadura como Estudio F, Vélez, Éxito y Juan Valdez, y ahora último Skechers y Miniso. Además, el centro comercial cuenta con más de 250 marcas, 57 restaurantes, gastrobares, cine, supermercado, clínica de alta complejidad, IPS, gimnasio, complejo deportivo, zona de juegos infantiles, 2 ampliaciones, banco y hasta misas en los domingos. Como quien dice, Llano Grande lo tiene todo. Ya son 20 años trayendo desarrollo a Palmira y se ha convertido en uno de los centros comerciales más completos del suroccidente colombiano. Lo que hemos construido juntos es lo que nos une. ¡Feliz aniversario, Llano Grande! Aquí vamos a construir nuestra terminal de transporte en el complejo La Carbonera. Estará ubicado contiguo a la Universidad del Valle, al lado de lo que será nuestro centro de excelencia en salud, al frente del centro recreacional La Carbonera. Y como eje integrador, nuestro bulevar La Carbonera. En movilidad, nuestra terminal de transporte estará ubicada estratégicamente sobre la avenida La Carbonera y al lado de nuestra línea férrea. De esta manera, estamos generando competitividad para nuestra ciudad, por el bienestar de todos los palmiranos. Por eso, con voluntad, todo es posible. Muy bien, regresamos nuevamente a Sin Tantos Cuentos.
En la larga administración como gerente del INDER, Víctor Manuel Ramos fue un instrumento que logró impactar desde el deporte los sectores más vulnerables de la ciudad de Palmira, tanto en lo rural como en lo urbano. Logró incluso, a través de la vinculación de cientos y miles de jóvenes y niños a las diferentes disciplinas deportivas en Palmira y, comillas, robárselos a los, comillas, también atractivos de la delincuencia. En ese orden de ideas, esa estrategia le permitió incluso a la alcaldía de Jairo Ortega Zamboní poder mostrar cifras importantísimas donde ya la delincuencia no tenía esa gran participación de menores y mucho menos de jóvenes que, pudiendo estar en el deporte, hubieran estado atraídos por el infortunio de la delincuencia. Algunas personas han indicado que en lo que va a la administración de Víctor Ramos es mucho el impacto en lo físico, en lo estructural, en el cemento, en la obra, y creen muchas personas que el tema social está un poco relegado. Cuando uno lo escucha hablar a usted, Alejandro, ¿siente que ustedes podrían ser hoy el instrumento, teniendo en cuenta la capacidad la que tiene toda la red de denominaciones de fe en Palmira, para de alguna manera impactar los fenómenos negativos sociales de Palmira? Así es, desde luego. El sector interreligioso se convierte en un aliado de lo público. Sin embargo, en ocasiones no hay el reconocimiento como tal. Pero si analizamos, el sector interreligioso trabaja con todas las poblaciones y le ayuda de alguna u otra forma a mejorar los indicadores al Estado. Lo que pasa es que no ha sido cuantificado. O sea, realmente no sabemos el sector interreligioso, por ejemplo, cuántas personas ha rehabilitado en el tema de las drogas, cuántas personas ha rehabilitado en el tema de pandillas, cuántas personas ha rehabilitado del conflicto armado, porque muchas también han llegado víctimas del conflicto a refugiarse en la religión. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Cuántos abortos se han evitado? Digamos que es un tema también de mucho debate, pero también aporta mucho el sector interreligioso, y sobre todo también el tema de las familias. Es muy claro de que pues hay mucha ayuda psicológica por parte del Estado, pero también la ayuda espiritual es muy importante porque hay personas que en la ayuda espiritual consiguen lo que de pronto en la ayuda psicológica no han podido alcanzar. Entonces, todo esto nos lleva simplemente a una conclusión: el sector interreligioso siempre ha estado ahí, pero no ha tenido como tal ese reconocimiento, y ese es el proceso que hoy está haciendo el Estado. No solo hablo de Palmira, sino Colombia, el departamento del Valle del Cauca, está trabajando de la mano con el sector interreligioso, y queremos que este proceso siga avanzando para así generar más espacios donde el sector interreligioso pueda articularse con lo público y ayudar, porque al final es el objetivo, ayudar a la sociedad. Alejandro, en ese comité de libertad religiosa se habla de fortalecerlo. ¿Qué acciones se han hecho en ese sentido? Muy bien, para fortalecerlo, pues lo primero que hemos hecho es darle cumplimiento al acuerdo, que se hagan las sesiones como tal, que dentro del acuerdo están establecidas, y sobre todo escuchar a los líderes. Por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos una sesión ordinaria del Comité de Libertad Religiosa, de Culto y de Conciencia, donde los líderes expresaron algunas situaciones. Entonces eso hace parte del fortalecimiento, porque sin este comité, la pregunta que uno hace es, el párroco, ¿con quién habla? ¿A quién se dirige? Tendría que hacer todo el proceso formal para hacer una solicitud y que pueda ser escuchado. El líder de la iglesia cristiana, el líder de tal congregación, ¿a dónde se dirigen? Entonces, eso hace parte del fortalecimiento, el poder realizar las sesiones, el poder escuchar a los líderes del comité y poderles apoyar. Entonces, ya con ellos estamos en un proceso de construcción de reglamento interno del comité, y también que el mismo comité tenga su plan de acción, porque de esa forma el comité pues va a ser operativo. Apenas hace un año se aprobó la política pública en el municipio de Palmira. ¿Qué resultados ha tenido y cómo se avanza en la implementación de esta política pública? Sí, es correcto. Hace un año, precisamente en agosto del 2023,
fue aprobada la política pública. Durante este año hemos venido trabajando ya en el plan de desarrollo de nuestro alcalde Víctor Ramos y hemos venido haciendo el proceso de capacitación. La política tiene 8 ejes y hay un eje muy importante que es educación y el derecho como tal de libertad religiosa. Entonces, en este último semestre nos hemos enfocado en esos 2 ejes, en el derecho y en la educación. Entonces, en el tema del derecho que hemos realizado, hemos ido a instituciones públicas en articulación con otras secretarías a darle a conocer a los estudiantes sobre el derecho de libertad religiosa. Hemos hablado sobre el marco de libertad religiosa y sobre todo algo muy importante, y es que las instituciones públicas educativas no pueden imponerle una religión a sus estudiantes. Hay una circular del Ministerio de Educación que precisamente habla sobre ese tema. Entonces, eso es lo que hemos hecho en el tema de educación y en el tema de libertad religiosa, que son 2 ejes de la política pública. Nos hemos, como les digo, enfocado en esos ejes, como son 8, entonces hemos pensado 2 ejes de manera anual, dependiendo también de los recursos. Entonces, como les dije, hemos trabajado desde agosto con este nuevo plan de desarrollo. El tiempo ha sido muy corto, pero gracias a Dios hemos podido impactar a estudiantes, escuelas de padres, gobiernos escolares, en el tema de libertad religiosa y sobre todo en el tema educativo. ¿Les alcanzó el semestre para estos 2 primeros ejes o les queda algo pendiente para el próximo año? Yo me siento satisfecho con los resultados. Por ejemplo, hemos impactado 140 estudiantes de las instituciones públicas educativas y, como les decía, hemos impactado 150 padres en escuelas de padres. Entonces considero que a pesar de que el tiempo ha sido muy corto y el presupuesto también, pues por lógicas razones, por trámites y protocolos de lo público, me siento satisfecho porque hemos podido hacer un buen trabajo y el fortalecimiento del comité, que hemos podido cumplir con el comité, con sus sesiones ordinarias, pero sobre todo con el objetivo primordial, y es que la administración ha escuchado al comité, han recibido los comentarios y hay un esfuerzo muy grande por cumplirle al comité. La ciudad de Palmira tiene en su estructura histórica una fuerza, digamos, en términos de cantidad de la población católica. La diócesis de Palmira es quizás una de las más fuertes del departamento del Valle, teniendo pues la gran cantidad de municipios que le rodea. ¿De qué manera se ha logrado tener un trabajo colaborativo con la Iglesia Católica, en tanto prácticamente por mucho tiempo en la mirada del Estado era prácticamente que única? ¿Sí? Porque por mucho tiempo el propio Estado desconocía las otras denominaciones. Digamos que desde lo católico ellos han perdido territorio o espacio, pero también hoy ven una oportunidad en lo que ellos consideran sus hermanos. ¿Cómo ha sido esa relación? Buena. Yo le hablo, por ejemplo, del nuevo obispo. Es una persona accesible, inclusive nos prestó un lugar para hacer una reunión del comité, lo pudimos saludar, él nos expresó su saludo y sobre todo está muy comprometido con el tema. Me parece a mí que la Iglesia Católica es muy estudiosa de los temas y tenía el conocimiento de que en Palmira hay una política pública, de que hay un comité, y en representación de la Iglesia Católica en el Comité de Libertad Religiosa pues tenemos al sacerdote Ricardo Valderrama, que es el párroco de Guanabanal, una persona muy activa, una persona muy comprometida con su comunidad, pero sobre todo también una persona que quiere trabajar por el municipio de Palmira. Entonces la relación ha sido muy interesante y eso también hace parte del ejercicio y de la dinámica, poder trabajar en equipo. Yo siempre digo que las doctrinas son irreconciliables y dentro del marco de libertad religiosa pues hay que respetar sus creencias. En eso consiste el derecho, en respetar las creencias de los demás, pero ya en estos espacios públicos y de participación debemos unirnos en lo que realmente nos une, que son los valores, lo social, las ayudas humanitarias, todo lo que las congregaciones realizan lo podemos hacer de manera unificada y articulada con la administración. A propósito de esto, ¿cómo se implementa, por ejemplo, programas para comedores comunitarios, para ayuda a los habitantes de la calle, cuando estamos hablando de lo social, de la manera como se integra el comité interreligioso? Precisamente hoy
nuestro secretario de Gobierno, el doctor Ricardo Caicedo, le expresó al comité sobre esos temas, porque sabemos que muchas iglesias trabajan no solo el tema de comedores, sino una cantidad de proyectos sociales, tiene un gran portafolio y la administración desconoce. Entonces tenemos una próxima sesión, que será en el mes de diciembre, donde se van a reunir o a recoger mejor todos estos proyectos e iniciativas para que la administración municipal pueda hacer su análisis y de alguna u otra forma poder apoyar. Entonces creo que es un avance muy importante, porque a veces las iglesias trabajan solitas. Entonces cuando alguien dice, no, yo quiero presentarle un proyecto a la administración para que lo analicen, miren la viabilidad y si nos pueden apoyar, pues magnífico, es un avance muy importante y al final es el resultado de lo que quiere también la política pública, que es una articulación entre el sector y la administración para el bienestar de la población. Alejandro, en ese sentido de la política pública y los ejes, ya usted nos ha hablado de dos que están avanzando, que están prácticamente cumpliendo con su objetivo. ¿Cuáles otros dos han decidido o todavía no han escogido o se va a hacer una reunión para determinar el próximo año a qué le van a hacer énfasis? Sí, vamos a reunirnos porque pues esto es un tema del sector, sí, eso es lo que le transmitimos también a todos los televidentes, al sector interreligioso, a los líderes, que esto es un tema de todos, que participemos. Queremos escuchar las propuestas, las ideas. Por ejemplo, hay líderes que quieren trabajar el tema de emprendimiento, quieren que de una manera constante se puedan hacer ferias de emprendimiento del sector religioso. Entonces eso es válido, eso es muy importante. Entonces no tenemos todavía definido, pero sí lo vamos a construir porque son 8 ejes. Y dentro de los 8 ejes, pues todos los temas son importantes, pero sí hay unas acciones que son prioridad. Entonces, dentro de las acciones que son prioritarias es el tema del derecho, que es fundamental. De ahí sale todo lo demás. Y familia, diríamos que familia también es muy importante para el sector. Estamos hablando de una relación simbiótica con lo público, pero también no podemos dejar de entrever el tema de lo político. Usted hace parte de una denominación que hoy tiene en Colombia quizás una de las mejores y mayores representatividades desde cómo las iglesias pueden ayudar a construir Estado. Estamos hablando del partido Mira. ¿De qué manera esta vinculación le ha facilitado no solamente comprender las dinámicas de lo público? Ya usted ha reiterado varias veces un poco los tiempos de lo público frente a lo privado, ¿cierto? ¿De qué manera a usted le ha ayudado poder tener esa interlocución, digamos, en el mismo lenguaje con la actual administración? Bueno, ya que usted toca el tema del partido Mira, de verdad que el partido político Mira ha sido un abanderado del tema de libertad religiosa en el país. Gracias a sus representantes se han abierto unos espacios muy importantes y también creo yo que el partido Mira ha servido de inspiración para otros líderes del sector religioso que también se vinculen a lo público. Es que a mí me parece de verdad que el sector interreligioso estaba dormido con tantas herramientas, empezando por la Constitución del 91, y hay un despertar, pero hay un despertar porque hay unas acciones también, hay acciones discriminatorias, hay acciones en contra del sector. Entonces esto ha generado que el sector, en el buen sentido de la palabra, despierte y quiere involucrarse de lo público. Entonces todo esto ha sido muy importante para poder tener una interlocución con las administraciones. Lo político es muy importante, ¿sí? Si lo vemos desde el arte de servirle a los demás, que así es como el sector interreligioso lo debe ver. Entonces poder tener espacios dentro de consejos, dentro de HAL, dentro de asambleas, poder tener representantes en estas corporaciones que se identifiquen con el sector interreligioso, que defiendan al sector religioso, es muy importante. Incluso los alcaldes y los gobernadores, si analizamos ya ahora en épocas electorales o de campaña, uno ve cómo el sector interreligioso se sienta con los candidatos para preguntarles qué tiene dentro de su plan de gobierno para el sector, cómo piensa trabajar con el sector interreligioso. Entonces, estos avances son muy importantes, son avances
que pues deberían por lógica haberse realizado hace muchos años. Pero bueno, las cosas llegan en su momento y en su tiempo, y sí me parecen muy importantes estos espacios y que sobre todo los líderes del sector se animen a participar. Frente a las propuestas que hay para el próximo año de parte de ustedes, ya hablan de un plan de acción. Ese plan de acción necesita un recurso. En este momento se está discutiendo el presupuesto en el Consejo Municipal, está bastante avanzado, está prácticamente ya aprobado. ¿Ustedes alcanzaron a hacer alguna petición a través de la Secretaría de Gobierno? Sí, claro que sí, nuestro secretario de Gobierno, él es un hombre también con gran disposición por el tema, se identifica con el tema de libertad religiosa, defensor de la libertad religiosa, se presentó desde luego en el tema del presupuesto, como usted lo dice, estamos esperando que define el Consejo, y con base en lo que el Consejo defina, pues ya miraremos qué acciones y cómo podemos trabajar, pero estoy seguro de que con la buena voluntad de nuestro alcalde, con la buena voluntad de nuestro secretario y la buena voluntad del Consejo, porque también hemos visto muchas ganas de trabajar por parte del Consejo en pleno con el sector interreligioso, pues queremos sacar adelante los proyectos para el próximo año y lo que queda de la administración. ¿Qué eco han encontrado entre la comunidad frente a la libertad religiosa? ¿Cómo se pronuncia la comunidad? ¿Qué piensa de la libertad religiosa? Porque usted mismo nos contaba que había mucha desinformación en este sentido. Bueno, gracias por la pregunta, don César, porque me recordó algo muy importante. Hemos venido también trabajando con Asocomunal, ¿sí? Porque Asocomunal van a hacer una actualización de estatutos en algunas juntas, y ellos ya están hablando de la Comisión de Libertad Religiosa. Entonces considero de que la relación con la comunidad ha sido muy buena porque la comunidad en su gran mayoría reconoce que el sector interreligioso es un aliado importante para sacar los procesos sociales y comunitarios adelante. Son muy pocos los que no le dan el valor al sector. Pero, volviendo al tema, hay un desconocimiento. Hay un gran desconocimiento porque las personas creen y piensan que el comité está diseñado, por ejemplo, para abrir más iglesias. Sí, hay unos conceptos cerrados, que se está trabajando el tema de libertad religiosa para, por ejemplo, hacer cultos en el estadio, en los coliseos, o por ejemplo para ir a las juntas, a hacer cultos religiosos. Entonces, con Asocomunal y con algunos presidentes y dignatarios de algunas juntas, hemos venido también hablando sobre el tema, diciéndoles, esto no tiene que ver nada con la parte religiosa, esto tiene que ver es con unos temas ya estructurales del desarrollo de la comunidad y sobre todo del respeto a un derecho. Entonces hemos hecho un proceso de capacitación y por qué no también decirlo de cultura, ¿sí? Porque hay de verdad que hay mucho desconocimiento sobre el tema, y con Asocomunal hemos venido realizando un trabajo muy importante donde los mismos dignatarios decían, pensábamos que era algo totalmente distinto, pensábamos que ustedes venían acá a orar o a rezar o a enseñarnos a hacer algún culto religioso, pero cuando ellos se dan cuenta que vamos a hablar es de la normatividad, por ejemplo, de la ley 133 del 94, que es la que desarrolla el derecho de libertad religiosa, es la que nos explica qué se considera como una religión, el tema de las iglesias, el tema de los volúmenes, de los decibeles, bueno, todo eso, ya la comunidad dice, no, esto es distinto, aquí nos están enseñando es a vivir en armonía, a respetar los derechos ajenos y a respetar los propios sin sobrepasarnos también. Entonces realmente el tema va en eso, en poder buscar una sociedad armónica. Entonces la respuesta de la comunidad ha sido muy buena en su gran mayoría, pero sí hemos identificado eso, que hay un desconocimiento del tema y que hay unos imaginarios sobre el tema que cuando ya nos sentamos, lo discutimos o lo hablamos, las personas ya comprenden y lo ven desde otro punto de vista. Por eso, respondiendo también a lo que decía don Eliodoro, en cuanto a la política pública, queremos enfocarnos mucho en ese tema de educación, es fundamental. Rectores, coordinadores, estuvimos también sentados con el secretario de Educación y él dijo, hay que sentarnos con rectores, con coordinadores, ustedes deben de ser parte de las mesas de la política pública de educación por el tema de la cátedra de religión. Entonces, la verdad que la respuesta ha sido muy buena.
y queremos seguir avanzando. Pues Alejandro Velázquez, mil gracias por habernos compartido este planteamiento ya en ejecución y que se acopla al plan de desarrollo de la actual administración de Palmira y que de manera transversal le está entregando a la ciudad y sobre todo al impacto de las poblaciones de todos los sectores una herramienta seguramente para conjurar muchas de las problemáticas sociales que tenemos como segunda ciudad del departamento del Valle. Helio, muchísimas gracias. Con todo gusto, Diego, igualmente para nuestros televidentes, gracias por su tiempo, el nuestro es con todos. Igualmente, César Tulio, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, y a todos los televidentes. Alejandro, pues muchas gracias y lo estaremos esperando para hacerle seguimiento a este proceso que nos parece de altísimo impacto como estrategia de la ciudad de Palmira. Muchas gracias, don Diego, don Eliodoro, don César, a toda la audiencia del canal CNC, y desde luego aquí estamos para informarle a la comunidad los avances, para rendir cuentas y también extender la invitación a todo el sector interreligioso, a los líderes del sector interreligioso, a que se involucren, a que participen, a que rompan esas barreras de miedo, de desconfianza y se articulen con nosotros para seguir sacando adelante la política pública y sobre todo trabajar por el bienestar de Palmira. A todos ustedes, a los televidentes del Legón Telecomunicaciones, a los internautas de @CNC Palmira en todas nuestras redes sociales, mil y mil gracias. Nos estaremos viendo nuevamente aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.